Bueno, vamos a seguir con la siguiente clase. Nosotros lo que vimos en la clase anterior fue hacer el cálculo de la sección de conductor que va a soportar determinada carga de corriente. ¿Tá? Entonces ya tenemos como primera medida de seguridad que sabemos que a la hora de detectar, de tener que utilizar determinados conductores, tenemos que averiguar la corriente que van a soportar. Entonces, si yo tengo que enchufar determinada cantidad de artefactos, ya voy a saber cuál es el conductor que voy a tener que utilizar. Ahora, yo siempre planteo esto. Ustedes imagínense que les piden hacer una instalación para un torno. ¿Tá? Un torno que consume mucha corriente, no importa cuánto. Entonces ustedes van, hacen la instalación, dejan el enchufe para el torno y se van. Entonces dicen, bueno, este torno va a consumir determinada cantidad de corriente, con lo cual tengo que usar cable de 10, supónganse. ¿Está? Bueno, el problema es cuando ustedes se van, yo no sé si el día de mañana vienen, cambian el torno y ponen un torno más grande, que consuma mayor cantidad de corriente. Y lo enchufen, o enchufen otras cosas, o de ese toma corriente saquen miles de zapatillas y enchufen un montón de cosas que consuman un montón de corriente más, que ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar pasando que esos cables van a tener exceso de corriente y se van a quemar. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para que yo cuando deje la instalación armada tenga algo que proteja una mayor cantidad de consumo de corriente por determinadas causas que pueden ser enchufar más cosas o una fuga de corriente o algunas otras cuestiones que por ahí las vamos a ir viendo? Entonces, lo que se utiliza para proteger a nuestros cables es la llave termomagnética. ¿Está? Yo acá tengo dos llaves termomagnéticas que la única diferencia que tienen entre estas dos a la vista es, bueno, según la marca, los colores que utilizan. Pero si se fijan, tengo una térmica que me dice ahí C10 y la otra me está diciendo, la puse al revés, me está diciendo C32. ¿Qué es eso? Bueno, eso es la corriente máxima que van a soportar las térmicas que pasen por adentro de estas mismas. En el caso de esta térmica, vamos a agarrar la térmica de 10, está. Si yo le llego a hacer pasar 15 amperes o 25 amperes, ¿qué es lo que va a pasar? La térmica va a detectar eso, va a detectar que hay una mayor cantidad de corriente que atraviesa los conductores que van a estar desde la entrada a la salida de la térmica. Entonces la térmica, para que no se dañen los cables, ¿qué va a hacer? La térmica va a saltar, ¿tá? Que es lo que comúnmente conocemos nosotros. Entonces, ustedes fíjense, yo acá tengo una térmica que soporta hasta 10 amperes. En el caso de que sea más de 10 amperes, la térmica saltaría, abriría el circuito. Entonces, ¿qué cable tendría que poner yo? ¿Tá? Si yo voy y agarro un cable, por ejemplo, de 1,5 milímetros, que soporta 11 y pico, 12, no me acuerdo bien con la tabla, esta térmica va a estar saltando cuando yo exceda los 10 amperes. Entonces, antes de que se quemen los cables, la térmica lo que va a hacer es, va a abrir el circuito. ¿Tá? Los detalles importantes de saber de cómo funciona la térmica es que no es que la térmica es un instrumento extremadamente preciso que cuando pasen 10,1 amperes va a saltar. ¿Tá? En realidad el nombre es llave termomagnética porque tiene adentro dos tipos de acciones para poder trabajar. La parte térmica, que es la que más nos interesa, que es la que va a proteger a los cables de exceso de consumo, es a través de dos láminas de dos materiales distintos. Los metales, tienen entre todas sus formas de trabajar, una de las formas que tienen es la maleabilidad y la deformación cuando pasa el calor. ¿Tá? No sé si ustedes vieron cuando suelan o vieron algo soldando que se suelen doblar los metales o el ruido que escuchan en la estufa cuando la apagan, que hace ruido. Bueno, esas propiedades de deformarse de los metales con el calor es lo que hace que hayan determinado que, por ejemplo, para hacer esta térmica de 10 amperes, lo que va a tener adentro va a ser dos chapitas de dos metales que se va a llamar bimetal, para que eso tenga un coeficiente de dilatación que cuando pase más de 10 amperes, esa chapita se va a empezar a mover, ¿tá? Para un lado. Se va a empezar a mover y lo que va a hacer es, acá dentro de todo un sistema de resortito y manijita, ahora les voy a mostrar una foto de un corte, lo que va a hacer es, se va a empezar a dilatar hasta que llegue un momento, ¿tá? Que haga que se accione todo el mecanismo que hace que se dispare el corte del circuito. ¿Tá? Esa es la parte térmica, ¿tá? Y que lo que va a estar protegiendo es
exceso de consumo. ¿Por qué no tiene que ser instantánea pasándose de 10? Porque yo por ahí, ustedes vieron cuando se enchufa la heladera, por ahí se baja un poco la luz, o por ahí un aire acondicionado, o alguna estufa. Es porque por ahí yo puedo tener un pico de corriente que no va a afectar a los cables, ¿está? Ahora, si dura mucho en el tiempo, sí. Por eso la térmica no salta al instante, porque yo puede ser que me pase a 13 amperes, ¿está? Y la térmica no salte. Obviamente, cuando volvamos a las clases, vamos a enchufar las térmicas, le vamos a enchufar cosas, las vamos a hacer saltar a todas, las vamos a dejar sin luz a toda la escuela. Vamos a hacer todas las pruebas que se hacen siempre para probarlo. Y la otra protección importante es la de cortocircuito, ¿está? ¿Y qué protege el cortocircuito? Cuando se toca el vivo con el neutro, ¿está? Cuando se toca el vivo con el neutro, pasa tal cantidad de corriente que lo que va a hacer es, si no se activa muy rápido, va a quemarse todos los cables, básicamente. El tema es que esa cantidad de corriente lo que puede hacer es que nuestro bimetal, ustedes les va a pasar por ahí, o alguna vez les pasó, que se corta la luz, se baja la térmica, van, la quieren subir y no sube. 1, 2, 3 veces y por ahí a la cuarta queda. ¿Por qué? Porque por ahí el exceso de consumo lo que hizo es que ese bimetal se corra y hasta que no vuelva a tener una temperatura ambiente, no vuelve a entrar en contacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera un cortocircuito muy grande, ese bimetal se doblaría tanto que ya perdería las propiedades de maleabilidad, que la maleabilidad es que un metal pueda volver a su estado original. ¿Tá? Si pierde esas propiedades, ya la térmica no serviría más. Entonces, cuando yo tendría un cortocircuito, ese bimetal quedaría todo chamuscado, doblado y no serviría más. Entonces, ahí entra la parte de la protección que se llama magnética. ¿Está? ¿Qué es lo que tiene? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y depende de cómo se vayan desarrollando las clases, pero para que se entienda así en líneas generales. Cuando yo voy a pasar una corriente por un conductor, va a generar un campo magnético alrededor de ese conductor. ¿Está? Ese campo magnético se usa para un montón de cosas, sobre todo lo usamos nosotros para los motores. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tengo ese exceso de corriente tan grande, se va a generar un campo magnético en esa bobina que va a ser lo mismo que pasaba acá, que les mostraba recién. Va a hacer saltar todos los resortitos que tiene acá adentro, y ahí va a saltar automáticamente, ¿está? Y va a proteger también a la térmica de este cortocircuito. Entonces, repaso rápido. Llave térmica protege a los conductores de exceso de consumo y de cortocircuito. Pero para que esto funcione, tiene que estar con el conductor indicado. Yo les voy a mandar un dibujo que hay una foto de un corte. ¿Está? Un corte de llama es como si yo la cortara acá, ¿sí? La térmica, de lado en lado, y la abriría y mirara qué hay por dentro. ¿Está? Fíjense. ¿Está? Este es el corte de la llave térmica. Ahora les saco una foto. ¿Está? Fíjense, ahí tenemos el borne de entrada. ¿Está? El elemento ese selenoide, que es lo que les decía, es la bobina que va a saltar ante el cortocircuito. La lámina bimetálica, fíjense, esta acá abajo es muy chiquitita. El borne de salida y esta cámara apagado de chispa, porque si hace una chispa, lo importante es que la chispa quede ahí y no se salga. Otro dato importante para saber, las llaves térmicas, lo que vinieron a suplir fue el fusible. ¿Qué es lo que hacía el fusible? Si yo tenía un cable de 1 milímetro, supónganse, ¿qué se hacía en el fusible? El fusible iba a estar calibrado de determinada manera que cuando pasara los 10 amperes se derritiera el fusible. Si se derrite ese fusible, ¿tá? O sea, imagínense así, ¿tá? Yo tengo un cable de 1 milímetro, que viene así, y yo acá vamos a hacerlo como se suele hacer. Dejar nada más que un pelo de ese cable de 1 milímetro, o 2 pelos de ese cable de 1 milímetro. Y acá continuara con el cable de 1 milímetro. En el caso de que hubiese un cortocircuito, o en el caso de exceso de consumo, siempre el cable se va a calentar, pero en el lado que se va a cortar va a ser en este, porque imagínense que acá va a tener 0,2 milímetros, ¿está? Entonces, un dato importante, que es lo que nosotros siempre nos va a resolver un montón de problemas para entenderlo, es que siempre el exceso de consumo, cuando no funcionan las térmicas por determinadas cosas que la vamos a ir viendo, se va a notar en la parte más débil del circuito. Entonces nosotros vamos a aprender con el paso de las clases a detectar cuál es la parte más débil del circuito y dónde puede ser que un exceso de consumo, que una térmica no me lo esté protegiendo, genere el desperfecto que voy a tener que arreglar. ¿Está? Entonces lo que quiero es que ustedes me hagan una listita, yo le voy a poner ahora qué térmicas hay, de cuántos amperes soportan, y me hagan una listita de, en relación a lo que mandaron, qué térmica usarían para los cables que me mandaron ustedes. ¿Está?
Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.